Si pudieras dar unos pasos más allá de donde te encuentras ahora, llegarías a una frontera donde los mapas terminan y la matemática vacila. En nuestro sistema solar hay un umbral que el ojo humano nunca ha presenciado directamente, tan lejano, tan extraño, que hasta hace solo unas décadas era completamente invisible para toda la humanidad. Y ahí, justo ahí, en ese frágil rincón, donde nuestra realidad cósmica comienza a desmoronarse, la silenciosa llama de las naves espaciales Voyager sigue ardiendo. Pero no se trata de una frontera estéril y conocida, trazada con líneas rectas como las que se ven en los libros de texto. Tampoco es ese vacío silencioso y oscuro que nos viene a la mente cuando pensamos en el espacio profundo. Esto es algo completamente diferente. Es una zona que, durante generaciones, la física teórica ha rechazado insistentemente diciendo, no debería existir. Una frontera con su propio ritmo. Un umbral que late como si estuviera vivo. Una frontera que expande y contrae con un aliento cósmico muy lento pero constante, que hace que la vida humana carezca de sentido. Y quizás lo más inquietante sea esto. Esta zona, con una rebeldía casi desafiante, no se preocupa por las leyes matemáticas que imponemos con gran confianza desde la seguridad de nuestro planeta azul. Entonces, ¿qué nos dicen los embajadores más solitarios que la humanidad ha enviado hasta ahora sobre esta frontera prohibida del universo? Si te interesan los límites ignorados del universo, los momentos en los que la ciencia no tiene respuesta y los secretos cósmicos que dejaron atrás las Voyager, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y continuar este viaje con nosotros, porque a partir de aquí es donde termina el universo que conocemos. Acompáñanos en este viaje y descubramos juntos qué hay más allá de estos límites. Ahora déjese llevar por este viaje y no olvide compartir con nosotros al final del vídeo lo que ha aprendido y que es diferente de lo que sabía hasta ahora. Si pudiera dar unos pasos más allá de donde se encuentra ahora, llegaría a una frontera donde terminan los mapas y la matemática vacila. En nuestro sistema solar hay un umbral que el ojo humano nunca ha presenciado directamente, tan lejano, tan extraño, que hasta hace solo unas décadas era completamente invisible para toda la humanidad. Y ahí, precisamente ahí, en ese frágil rincón, donde nuestra realidad cósmica comienza a desmoronarse, la llama silenciosa de las naves espaciales Voyager sigue ardiendo. Pero no se trata de una frontera estéril y conocida, trazada con líneas rectas como las que se ven en los libros de texto. Tampoco es ese vacío silencioso y oscuro que nos viene a la mente cuando pensamos en el espacio profundo. Esto es algo completamente diferente. Es una zona que, durante generaciones, la física teórica ha rechazado insistentemente diciendo que no debería existir. Una frontera con su propio ritmo, un umbral que late como si estuviera vivo. Un límite que expande y contrae con un aliento cósmico muy lento pero constante, que hace que la vida humana carezca de sentido. Y quizás lo más inquietante sea esto. Esta zona no se preocupa, con una rebeldía casi desafiante, por las leyes matemáticas que imponemos con gran confianza desde la seguridad de nuestro planeta azul. Entonces, ¿qué nos dicen los embajadores más solitarios que la humanidad ha enviado hasta ahora sobre esta frontera prohibida del universo? Si te interesan los límites ignorados del universo, los momentos en los que la ciencia no tiene respuesta y los secretos cósmicos que dejaron atrás las Voyager, no olvides darle al me gusta al vídeo, suscribirte al canal y seguir este viaje con nosotros, porque aquí es donde termina el universo que conocemos. Acompáñenos en este viaje y descubramos juntos qué hay más allá de estos límites. No olvide compartir con nosotros lo que ha aprendido al final del vídeo. Durante semanas consecutivas, los instrumentos antiquísimos a bordo de las sondas Voyager han estado transmitiendo cifras que desafían toda lógica establecida. No son fotografías espectaculares que roban el aliento. No son grabaciones sonoras convertidas en audio para nuestros oídos limitados. Son simplemente datos, números puros, secuencias binarias que atraviesan el vacío cósmico durante más de un día completo antes de alcanzar las antenas terrestres. Y cada fragmento microscópico de esa información está desmantelando, pieza por pieza, ladrillo por ladrillo, lo que creíamos saber con certeza absoluta sobre el límite verdadero de la influencia de nuestra estrella madre. Así que solo queda una pregunta resonando en el silencio.
¿Qué demonios han encontrado las Voyager tan increíblemente lejos de casa? ¿Y por qué se suponía que aquello no debería estar esperándolas allí, en ese confín olvidado del cosmos? Si estos viajes cósmicos te cautivan el alma, si sientes esa llamada primordial de lo desconocido, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video. Tu apoyo nos permite llegar a muchas más almas curiosas que, como tú, miran el cielo nocturno y se preguntan qué secretos aguardan más allá. Gracias de antemano por ser parte de esta travesía. Ahora sí, ¿estás listo? Comencemos este descenso hacia lo desconocido. Hay algo profundamente anómalo, casi perturbador, en el punto exacto del espacio-tiempo donde las Voyager se encuentran ahora mismo. Mientras lees estas palabras, no se asemeja en absoluto al espacio que dibujamos con colores brillantes en los libros de texto escolares, esos diagramas ordenados, donde todo tiene su lugar asignado y las fronteras son líneas nítidas y reconfortantes. No es el silencio inmutable y eterno que la gente común concibe automáticamente cuando cierra los ojos y piensa en el espacio más profundo, ese abismo negro sin fondo ni orillas. Y definitivamente, rotundamente, no es el entorno familiar y relativamente acogedor que existe bajo el dominio protector de nuestro Sol. Se trata, en cambio, de una especie de frontera cósmica que, en teoría, según todos los modelos computacionales, según todas las ecuaciones elegantes, debería sentirse como una transición suave y casi imperceptible, como cruzar de una habitación templada a otra ligeramente más fría, sin drama, sin sorpresas. Sin embargo, absolutamente todo lo que reside allí, cada partícula errante, cada onda magnética invisible, cada fluctuación en el plasma que casi no existe, se comporta de una forma que constantemente, día tras día, le recuerda a los científicos más experimentados una verdad humillante. Esta región es infinitamente más enrevesada, más compleja, más viva de lo que cualquier modelo matemático había predicho jamás. Lo que hace que esta zona sea tan genuinamente cautivadora para quienes dedican sus vidas a estudiarla es precisamente el mutismo casi absoluto de las naves. Están deslizándose silenciosamente a través de uno de los sectores más enigmáticos y menos comprendidos de todo nuestro vecindario cósmico, más alejadas del calor del hogar que cualquier otro artefacto jamás fabricado por manos humanas en toda nuestra historia como especie. Y lo hacen casi sin emitir un solo sonido audible, sin fanfarria, sin espectáculo. No hay cámaras funcionando que envíen imágenes espectaculares de nebulosas coloridas o galaxias lejanas. No hay lecturas dramáticas de explosiones estelares o agujeros negros devorando estrellas. Solo existe un flujo lento, paciente, casi meditativo de números simples provenientes de herramientas científicas que superan en edad cronológica a la mayoría de las personas vivas que caminan hoy por la Tierra. E inexplicablemente, milagrosamente incluso, estas cifras antiguas continúan revelando hechos fundamentales que no encajan, que se niegan a encajar en la imagen pulcra y ordenada que habíamos construido mentalmente del borde solar. La cuestión entonces es cristalina en su simplicidad. ¿Qué sucede exactamente en ese lugar remoto? ¿Qué territorio extraño y desconocido está cruzando la Voyager en este momento preciso? ¿Y por qué esta región del espacio, que según todas las predicciones debería ser vacía, aburrida, predecible como un reloj suizo, nos genera más incógnitas profundas que certezas reconfortantes? Piensa en ello por un segundo. Detente. Contempla la magnitud. Hemos creado máquinas con nuestras propias manos, con herramientas del siglo pasado, capaces de recorrer miles de millones de kilómetros a través del cosmos más hostil e indiferente. Y solo ahora, después de casi medio siglo de viaje silencioso, empezamos a comprender con claridad meridiana lo asombrosamente poco que sabíamos realmente sobre el vecindario en el que nacimos. La heliosfera, la burbuja que nos protege, la heliosfera, esa burbuja magnética invisible que nuestro Sol teje pacientemente alrededor de todo el sistema solar, como una madre protectora, envolviendo a sus hijos en un manto invisible, posee un límite real, un borde tangible, un confín donde su influencia finalmente se desvanece como el humo en el viento. Durante décadas interminables, este umbral cósmico fue apenas una línea imaginaria dibujada con tiza en mapas teóricos, diagramas académicos colgados en las paredes de laboratorios universitarios. Nadie había estado nunca allí.
Nadie había tocado esa frontera con instrumentos reales. Era pura abstracción matemática. Las sondas Voyager fueron los primeros dispositivos construidos por nuestra civilización que alcanzaron físicamente ese punto legendario. Y literalmente, con sus sensores envejecidos pero persistentes, palparon cómo era realmente, tocaron lo intocable. Y lo que hallaron allí refutó completamente, sin dejar lugar a dudas, los diagramas ordenados y confiados que los científicos habían utilizado con tanta seguridad durante años y años. Imagina que planificas meticulosamente una expedición a un lugar jamás visitado por ser humano alguno. Tienes mapas detallados, basados en teorías sólidas. Tienes hipótesis respaldadas por las mejores mentes. Tienes cálculos verificados 1000 veces por computadoras potentes. Pero al llegar finalmente, al cruzar ese umbral invisible, la realidad física es completamente, radicalmente diferente de todo lo que esperabas. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a las Voyager cuando cruzaron. Los modelos iniciales, construidos con la mejor física disponible, predecían una delgada y nítida línea divisoria. Una separación simple y elegante entre el dominio absoluto de la influencia solar y el resto indiferente de la galaxia, como una pared invisible pero clara. En su lugar, para sorpresa y desconcierto de todos, las sondas encontraron una zona intrincada y constantemente fluctuante, una región que inhala profundamente, exhala con lentitud y reacciona con sensibilidad casi biológica a fenómenos violentos que suceden a miles de millones de kilómetros de distancia, eventos que ocurrieron años antes. Este descubrimiento fundamental cambió radicalmente, irreversiblemente, nuestra concepción mental del borde del sistema solar. No es un muro inmóvil de piedra cósmica, es una frontera viviente que respira. Y esto nos plantea una pregunta intrigante que no podemos ignorar. Si incluso el borde de nuestro propio sistema planetario, nuestro hogar cósmico, es infinitamente más complejo, más misterioso de lo que nuestras mejores teorías habían imaginado, ¿qué implicaciones titánicas tendrá esto para nuestra comprensión de la vastedad incomprensible del universo entero? Las Voyager, medio siglo de exploración. En las décadas que han transcurrido lentamente, desde su lanzamiento gemelo en el año 1977, las dos sondas Voyager nos han enseñado infinitamente más sobre nuestro sistema solar de lo que nadie, ni el científico más optimista, pudo anticipar jamás cuando fueron ensambladas en laboratorios terrestres. Nos ofrecieron generosamente los primeros planos detallados de las gigantescas tormentas arremolinadas de Júpiter, esas espirales del tamaño de planetas enteros. Nos mostraron la roca líquida hirviente de Io, ese infierno volcánico. Nos revelaron las fallas profundas de hielo cristalino en Europa, ese océano oculto bajo kilómetros de corteza helada, los anillos etéreos de Urano, los geíseres activos de nitrógeno en Tritón, y la neblina azul misteriosa que envuelve a Neptuno como un velo de seda cósmica. Tras dejar atrás a todos los planetas gigantes, tras completar su gran tour planetario, las Voyager simplemente continuaron su camino implacable hacia adelante. No se detuvieron, no regresaron. Comenzaron a transmitir información científica desde una porción olvidada del sistema solar que ninguna otra misión humana había alcanzado jamás en toda la historia de la exploración espacial. Voyager 1 se movió con mayor celeridad natural, ascendiendo gradualmente y abandonando el plano eclíptico plano, donde orbitan todos los planetas como discos en una mesa cósmica. Voyager 2 optó por una trayectoria más pausada, más paciente, permaneciendo más cercana a dicho plano familiar. Hoy, en este año 2025 que vivimos, Voyager 1 se desplaza incansablemente a unos 17 kilómetros por segundo a través del vacío interestelar absoluto. Voyager 2 la sigue fielmente con una velocidad ligeramente menor de aproximadamente 15.3 kilómetros por segundo. 17 kilómetros cada segundo que pasa. Piensa en eso, cada segundo de tu vida, mientras respiras, mientras parpadeas, Voyager 1 avanza 17 kilómetros más profundo en el abismo cósmico. Estas velocidades extraordinarias son el resultado directo de las asistencias gravitacionales magistrales que recibieron de los planetas gigantes. Empujones gravitatorios que ahora las impulsan de forma imparable, eterna, hacia el espacio interestelar verdadero, sin posibilidad de retorno jamás. Ambas sondas se encuentran actualmente, en este preciso momento,
más allá de la heliopausa legendaria. Voyager 1 está situada cerca de 169 unidades astronómicas del Sol. Voyager 2 está a unas 39 unidades astronómicas. Pero aquí viene algo crucial que muchos no comprenden. No están en entornos idénticos. No están experimentando la misma realidad física. Voyager 1 se adentró más profundamente, más agresivamente en el espacio interestelar puro, tomando una dirección donde la influencia solar disminuye más abruptamente, como caer por un acantilado invisible. Voyager 2 cruzó el límite legendario varios años más tarde y entró en una región donde la transición es más gradual, más suave y donde las mediciones científicas muestran pequeñas pero significativas diferencias en prácticamente cada parámetro medido. ¿Qué significa esto verdaderamente para nosotros, los habitantes de la Tierra? Significa algo extraordinario. Poseemos dos perspectivas completamente distintas sobre la misma transición cósmica fundamental. Dos ventanas diferentes hacia el mismo fenómeno invisible. Imagina a dos excursionistas valientes cruzando un río caudaloso en puntos geográficos diferentes, separados por kilómetros. Uno encuentra una corriente profunda, violenta y rápida que casi lo arrastra. El otro encuentra aguas tranquilas, poco profundas y casi estancadas. Ambos están cruzando técnicamente el mismo río, pero sus experiencias personales son radicalmente dispares. Lo mismo sucede con nuestras dos sondas gemelas. Aunque están separadas por una distancia inmensa en el espacio tridimensional, los dos conjuntos independientes de datos que envían pacientemente se complementan mutuamente de forma perfecta. Juntos ofrecen a los científicos terrestres una imagen muchísimo más clara, más tridimensional, más completa de la verdadera apariencia física del borde del sistema solar. Y ese panorama revelado es infinitamente más matizado, más complejo, más misterioso de lo que sugerían con tanta confianza las teorías iniciales elaboradas en pizarras universitarias. Los descubrimientos planetarios espectaculares de las sondas fueron, sin duda, extraordinarios para su época. Imágenes que cambiaron nuestra visión del sistema solar para siempre, pero sus mediciones actuales desde el espacio interestelar podrían ser, paradójicamente, aún más trascendentales para nuestra comprensión del cosmos. ¿Por qué? Porque nos muestran elementos fundamentales sobre nuestro vecindario cósmico inmediato que no podríamos aprender jamás de ninguna otra forma posible. Los telescopios terrestres, por potentes que sean, no pueden realizar estas mediciones directas in situ. Ninguna simulación computacional, por avanzada que sea, puede suplantar verdaderamente estos datos empíricos directos obtenidos en el lugar mismo. Las dos naves son gemelas de nacimiento, construidas con planos idénticos, pero sus caminos divergentes no podrían ser más dramáticamente opuestos en el gran teatro cósmico. Voyager 1 tomó deliberadamente la autopista cósmica hacia arriba, ascendiendo progresivamente fuera del disco plano y ordenado donde orbitan todos los planetas como canicas rodando en una bandeja invisible. Se desplazó más rápido que su hermana gemela, impulsada por un empuje gravitacional perfectamente sincronizado y calculado al milímetro en los anillos de Saturno, ese gigante de gas y hielo. Esta velocidad superior y esta dirección ascendente específica la convirtieron inexorablemente en la primera nave espacial construida por manos humanas en alcanzar físicamente el espacio interestelar verdadero. El primer objeto fabricado por nuestra civilización en cruzar ese umbral legendario. Voyager 2, por su parte, eligió conscientemente una ruta radicalmente diferente desde el principio. Se mantuvo más próxima, más fiel al plano eclíptico de los planetas, ese disco invisible donde giran mundos. Se movió deliberadamente más lento que su hermana, con paciencia casi zen. Pero esta trayectoria más lenta y medida tuvo un beneficio científico incalculable que justificó completamente la espera. Le permitió visitar secuencialmente a los 4 gigantes gaseosos exteriores del sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, en una danza gravitatoria magistral, algo que Voyager 1 simplemente no pudo hacer debido a las limitaciones geométricas de su trayectoria acelerada. Y aunque Voyager 2 llegó varios años después al umbral interestelar, proporcionó generosamente datos científicos invaluables desde una región completamente distinta del límite cósmico. Una perspectiva diferente, un ángulo nuevo, una ventana alternativa hacia el mismo misterio. Hoy,
En este momento, mientras lees, Voyager 1 se encuentra situada a cerca de 169 unidades astronómicas del Sol brillante. Detengámonos un instante para comprender verdaderamente qué significa esto en términos humanos. Una unidad astronómica representa la distancia media entre la Tierra donde vivimos y el Sol que nos calienta. Aproximadamente unos 150 millones de kilómetros de vacío espacial. Una distancia que por sí sola ya resulta casi incomprensible para nuestra mente, evolutivamente adaptada a distancias terrestres. Ahora multiplica mentalmente esa cifra astronómica por 1069, 169 veces, y tendrás apenas una noción vaga, una intuición temblorosa de la formidable, la aterradora distancia a la que Voyager 1 se encuentra ahora mismo del hogar. Más de 25.000 millones de kilómetros de vacío absoluto la separan del planeta azul donde nació. Voyager 2, siguiendo fielmente, pero a su propio ritmo, está posicionada a unas 39 unidades astronómicas. Parece una gran diferencia numérica cuando escribes los números, y ciertamente lo es en términos absolutos. Pero aquí viene la paradoja humillante. A la escala verdaderamente cósmica, a la escala de la galaxia, a la escala del universo observable, ambas sondas aún están ridículamente, patéticamente cerca de su estrella madre. Apenas han dado el primer paso tembloroso hacia el océano interestelar infinito. Acaban de cruzar el umbral de la puerta de casa. El viaje verdadero ni siquiera ha comenzado realmente. La valiosa divergencia, que hace que estas posiciones tan divergentes sean científicamente tan valiosas, tan preciosas para nuestra comprensión, nos revelan con claridad meridiana que el borde del sistema solar no es uniforme en absoluto, no es una esfera perfecta dibujada con compás, no es simétrico ni predecible. La heliopausa legendaria se curva caprichosamente hacia afuera en algunas direcciones cósmicas, expandiéndose como un globo inflándose, y se comprime dramáticamente hacia adentro en otras direcciones, aplastándose como si fuerzas invisibles la estrujaran. Esta forma irregular, asimétrica, casi orgánica está determinada constantemente por dos fuerzas titánicas en eterno conflicto. La presión inmensa ejercida por el viento solar desde el interior de la burbuja, empujando hacia afuera con la fuerza de 1.000 millones de toneladas de partículas por segundo, y la presión del medio interestelar desde el exterior absoluto, empujando hacia adentro con su propia fuerza implacable, resistiendo la expansión solar. Voyager 1 se desplaza actualmente en un área específica, donde esta pugna invisible es más intensa, más violenta. La frontera allí es más definida, más abrupta, como un acantilado que cae verticalmente al mar. Voyager 2, en contraste perfecto, se mueve en un sector diferente donde la transición es más suave, más gradual, como una playa que desciende lentamente hacia el océano. Ambas perspectivas son absolutamente esenciales para construir un modelo completo. Juntas, combinadas, correlacionadas, nos otorgan una comprensión genuinamente tridimensional de una estructura cósmica que antes, durante décadas, solo entendíamos de forma abstracta en dos dimensiones planas en papel. Y aquí hay algo que te dejará sin aliento. Ambas sondas, después de casi 50 años ininterrumpidos, en el espacio más hostil imaginable, después de casi medio siglo expuestas a radiación mortal, a temperaturas extremas, a micrometeoritos, a la degradación inexorable del tiempo, siguen transmitiendo datos científicos. Todavía funcionan. Sus instrumentos son tecnológicamente obsoletos, según cualquier estándar moderno. Fueron construidos cuando las computadoras ocupaban habitaciones enteras, cuando los teléfonos móviles eran pura ciencia ficción. Su suministro de energía nuclear se debilita progresivamente, perdiendo vatios preciosos cada año que pasa, pero perseveran con obstinación casi heroica. Y cada transmisión débil, cada señal tenue que atraviesa miles de millones de kilómetros de vacío durante más de un día completo, agrega una pieza adicional invaluable al rompecabezas gigantesco de nuestra comprensión del espacio entre las estrellas. Ahora mismo, en este preciso instante, ninguna de las dos naves se encuentra ya en el espacio familiar moldeado cálidamente por el viento solar protector. Esa época quedó atrás hace años, y ninguna se ha sumergido todavía completamente, totalmente en la galaxia abierta e indiferente. Eso vendrá después, mucho después. Están transitando, flotando, atravesando lentamente
una especie de zona intermedia misteriosa, un limbo cósmico, un lugar extraño, donde la burbuja solar termina oficialmente su dominio, pero donde las condiciones físicas aún fluctúan lo suficiente como para no sentirse completamente fuera del alcance solar. No es una línea clara y nítida como sugerían con tanta confianza los diagramas antiguos colgados en aulas universitarias. Es más bien una capa final y tenue, borrosa, de un límite que se estira elásticamente, se ondula como una bandera en el viento y se metamorfosea constantemente dependiendo de múltiples factores complejos. Esto depende íntimamente de lo que ocurra tanto dentro de la heliosfera protectora como en el medio interestelar hostil que la envuelve desde todos los ángulos. El vacío que no es vacío. Aquí fuera, en esta frontera olvidada, la densidad de partículas es ínfima, casi inexistente, ridículamente baja. Hay más vacío que materia en proporciones astronómicas. Cuando una de las sondas detecta finalmente algo, cualquier cosa, con sus sensores envejecidos, eso automáticamente llama poderosamente la atención de los científicos terrestres que monitorean cada número transmitido. Una partícula cargada solitaria, procedente del Sol lejano, un rayo cósmico galáctico que se infiltra silenciosamente desde el exterior profundo. Una onda casi imperceptible en el campo magnético invisible. Cada detección resalta dramáticamente porque el fondo circundante está casi vacío, casi nada, casi silencio absoluto. Pero ese vacío aparente no significa en absoluto simplicidad reconfortante. Esta región extraña reacciona sensitivamente a los cambios de presión que emanan del Sol, incluso desde distancias de miles de millones de kilómetros. Un evento solar potente y violento puede empujar físicamente la heliopausa hacia afuera, expandiéndola. Y meses o incluso años después, cuando esa onda de presión invisible finalmente llega arrastrándose, las sondas ven claramente los efectos retrasados, como un cambio mensurable en la densidad de plasma, como una ola registrable en el campo magnético. Una de las revelaciones más sorprendentes, más inesperadas que ambas sondas gemelas nos han regalado es cuán profundamente irregular resulta ser esta zona de transición. Voyager 1 observó y registró un salto repentino, dramático en los rayos cósmicos galácticos, cuando finalmente cruzó el borde en 2000, como abrir una puerta hacia otro mundo. Voyager 2, 6 años después, en 2018, midió un aumento más progresivo, más gradual, como descender una escalera en lugar de saltar un escalón. Esta disparidad fascinante indicó inmediatamente a los científicos que la heliopausa no tiene la misma forma geométrica en todas las direcciones posibles del espacio tridimensional. Se curva asimétricamente, se abomba irregularmente, responde dinámicamente a lo que tanto el Sol como la galaxia le arrojan desde direcciones opuestas. Imagina un globo de goma flotando libremente en una sala inmensa con corrientes de aire impredecibles. El viento invisible lo presiona fuertemente por un lado. El globo naturalmente se abomba compensatoriamente por el otro lado opuesto. Su forma se altera constantemente, segundo a segundo, dependiendo de dónde y con qué intensidad sople el aire turbulento. La heliopausa se comporta exactamente de manera similar. Es un objeto vivo en el sentido físico más profundo. Esta extraña región fronteriza representa la primera vez absoluta en la historia humana que podemos observar directamente, medir empíricamente, el punto exacto donde la influencia magnética y física del Sol realmente se desvanece como humo disipándose. Es delgada en algunos lugares, es tranquila en ciertos momentos, y se transforma de maneras sutiles y complejas que todavía desconciertan profundamente a los investigadores más experimentados, incluso después de años de análisis de datos. Y aunque ambas naves están separadas por distancias que harían palidecer cualquier viaje humano, nos brindan juntas una visión combinada única, estereoscópica, de un lugar que ninguna misión anterior había explorado directamente jamás en toda la historia de la exploración espacial. Esto no es ciencia abstracta escrita en libros polvorientos. Es exploración pura en su forma más destilada. Esto es cartografiar meticulosamente un territorio completamente inexplorado por ojos humanos. Dos naves, dos gemelas idénticas desde el primer tornillo, construidas con los mismos planos técnicos, ensambladas por las mismas manos expertas, en los mismos laboratorios terrestres de los años 70. Y sin embargo,
sus trayectorias a través del cosmos no podrían ser más opuestas, más dramáticamente distintas en el gran teatro del Sistema Solar. Voyager 1 eligió el camino hacia las alturas. Año tras año, comenzó a ascender lentamente, abandonando el disco plano y ordenado, donde los planetas giran como fichas de dominó sobre una mesa cósmica invisible, impulsada por una asistencia gravitatoria, calculada con precisión milimétrica. Durante su encuentro con los anillos helados de Saturno, ese coloso de gas y hielo, suspendido en la oscuridad, Voyager 1 alcanzó una velocidad jamás lograda por ningún objeto humano antes. Velocidad, más dirección. Esa combinación inevitable la convirtió en algo histórico. La primera nave construida por nuestra civilización en alcanzar físicamente el auténtico espacio interestelar. La primera mensajera humana en cruzar un umbral que durante siglos existió solo en la imaginación de astrónomos soñadores. Voyager 2, en cambio, tomó otra decisión desde el inicio. Se mantuvo fiel al plano eclíptico, ese escenario gravitatorio familiar donde los mundos danzan en equilibrio. Avanzó más lento, con una paciencia casi meditativa, como si el tiempo no tuviera urgencia alguna. Pero esa lentitud aparente escondía una recompensa científica incalculable. Le permitió visitar, uno por uno, a los 4 gigantes gaseosos exteriores del Sistema Solar. El Júpiter tormentoso, el Saturno de anillos imposibles, el Urano inclinado y el Neptuno profundo y azul. Una danza gravitatoria tan compleja y elegante que parece coreografiada por el propio universo. 2 naves idénticas, 2 rutas, 2 formas radicalmente distintas de explorar lo desconocido. Si quieres descubrir qué aprendimos realmente de estos viajes, qué secretos revelaron sobre los límites del Sistema Solar y por qué su misión aún no ha terminado, suscríbete al canal, dale like al video y acompáñanos más allá de los mapas conocidos, porque aquí el viaje apenas comienza. Algo que Voyager 1, debido a las inflexibles limitaciones geométricas de su trayectoria acelerada hacia arriba, simplemente no pudo realizar por mucho que lo desearan los ingenieros. Y aunque Voyager 2 llegó 6 largos años después al umbral interestelar legendario, ese retraso temporal no fue en vano. Proporcionó generosamente datos científicos completamente invaluables desde una región radicalmente distinta del límite cósmico. Una perspectiva alternativa, un ángulo nuevo e inesperado, una ventana diferente hacia el mismo misterio ancestral. La escala de la distancia. Hoy, mientras respiras, mientras late tu corazón, mientras la Tierra gira bajo tus pies, Voyager 1 se encuentra suspendida en el vacío a cerca de 1069 unidades astronómicas del Sol radiante. Detente, cierra los ojos un instante. Intenta comprender verdaderamente qué significa esto en términos que tu mente humana, evolutivamente adaptada a distancias terrestres medibles en pasos, pueda siquiera empezar a procesar. Una unidad astronómica completa representa la distancia media exacta entre la Tierra viva, donde habitamos, y el Sol que nos baña con su luz cada amanecer. Aproximadamente unos 150 millones de kilómetros de vacío espacial absoluto. Una distancia que, considerada aisladamente, ya resulta prácticamente incomprensible para nuestro cerebro diseñado por la evolución para medir distancias entre árboles y cuevas. Ahora realiza este ejercicio mental. Multiplica esa cifra astronómica por 169 veces. Y tendrás apenas una noción temblorosa, una intuición vaga de la distancia verdaderamente formidable, genuinamente aterradora, a la que Voyager 1 flota ahora mismo en la oscuridad cósmica. Más de 25.000 millones de kilómetros de vacío negro absoluto la separan del planeta azul, donde fue concebida y construida con tanto cuidado. 25.000 millones de kilómetros. Escríbelo. 25.000 kilómetros. Un número tan grande que pierde todo significado humano. Voyager 2, siguiendo fielmente el camino trazado por su hermana gemela, pero a su propio ritmo característico, está posicionada actualmente a unas 339 unidades astronómicas del hogar solar. Parece una diferencia numérica considerable cuando anotas los números con lápiz en papel, y ciertamente lo es en términos absolutos medidos con regla. 30 unidades astronómicas de separación entre las dos hermanas. Unos 4.500 millones de kilómetros de vacío puro, las distancian mutuamente. Pero aquí viene la paradoja que te dejará sin palabras
a la escala verdaderamente cósmica del universo, a la escala de la Vía Láctea, nuestra galaxia hogar, a la escala del cosmos observable, que se extiende miles de millones de años luz en todas direcciones. Ambas sondas aún están ridícula, patética, casi cómicamente cerca de su estrella madre protectora. Apenas han dado el primer paso vacilante de un bebé hacia el océano interestelar infinito que se extiende entre las estrellas. Acaban de cruzar apenas el umbral de la puerta principal de la casa familiar. El viaje verdadero, el viaje real hacia las estrellas, ni siquiera ha comenzado genuinamente todavía. El valor de la diferencia, ¿qué hace que estas posiciones tan dramáticamente divergentes sean científicamente tan valiosas, tan preciosas e irreemplazables para nuestra comprensión colectiva del cosmos? La respuesta es tan simple como profunda. Nos revelan con claridad cristalina que el borde del sistema solar no es uniforme en absoluto, no es una esfera perfecta trazada con compás geométrico, no es simétrico como las ilustraciones en libros de texto, no es predecible como un reloj suizo. La heliopausa legendaria es el límite invisible donde muere el viento solar. Se curva caprichosamente hacia afuera, en algunas direcciones específicas del espacio tridimensional, expandiéndose generosamente como un pulmón inhalando aire, y se comprime dramáticamente hacia adentro en otras direcciones completamente diferentes, aplastándose como si gigantescas manos invisibles la estrujaran con fuerza titánica. Esta forma irregular, asimétrica, casi orgánica y viva está determinada constantemente, segundo tras segundo, por dos fuerzas colosales en eterno e implacable conflicto. Primero, la presión tremenda ejercida incesantemente por el viento solar desde el interior cálido de la burbuja magnética, empujando hacia afuera en todas direcciones con la fuerza acumulada de 1.000 millones de toneladas de partículas cargadas lanzadas al espacio cada segundo que pasa. Segundo, la presión del medio interestelar desde el exterior frío y absoluto, empujando tercamente hacia adentro con su propia fuerza implacable e indiferente, resistiendo constantemente la expansión solar como un océano invisible, resistiendo la costa. Voyager 1 se desplaza actualmente en un área específica del espacio, donde esta pugna titánica invisible es más intensa, más violenta, más dramática. La frontera magnética allí es más definida, más abrupta, más clara, como un acantilado rocoso que cae verticalmente 1.000 metros hacia el mar embravecido. Voyager 2, proporcionando un contraste perfecto y complementario, se mueve serenamente en un sector radicalmente diferente, donde la transición física es más suave, más gradual, más gentil, como una playa de arena fina que desciende lentamente, casi imperceptiblemente, hacia las olas del océano. Ambas perspectivas divergentes son absolutamente esenciales, completamente irreemplazables para construir un modelo científico completo y preciso. Juntas, combinadas cuidadosamente, correlacionadas matemáticamente, nos otorgan generosamente una comprensión genuinamente tridimensional de una estructura cósmica invisible que antes, durante décadas interminables de especulación, solo entendíamos de forma abstracta y limitada, en dos dimensiones planas dibujadas con tiza en pizarras universitarias. El milagro de la supervivencia, y aquí hay algo que debería hacerte detener la respiración por un momento. Ambas sondas gemelas, después de casi 50 años absolutamente ininterrumpidos, vagando por el espacio más hostil e indiferente imaginable, después de casi medio siglo completo, expuestas sin protección a radiación cósmica mortal, a temperaturas extremas que oscilan salvajemente, a micrometeoritos invisibles viajando a velocidades letales, a la degradación inexorable e implacable del tiempo mismo, siguen transmitiendo datos científicos valiosos. Todavía funcionan milagrosamente, aún respiran electrónicamente. Sus instrumentos científicos a bordo son tecnológicamente obsoletos, según absolutamente cualquier estándar moderno concebible. Fueron diseñados y construidos meticulosamente en una época cuando las computadoras todavía ocupaban habitaciones enteras refrigeradas, cuando los teléfonos móviles personales eran pura ciencia ficción de revistas baratas, cuando Internet no existía ni en los sueños más salvajes de los visionarios. Su suministro de energía nuclear a bordo se debilita progresivamente, inevitablemente, perdiendo aproximadamente 4 vatios preciosos cada año calendario que transcurre inexorablemente. Pero perseveran con obstinación casi heroica,
casi humana en su terquedad, y cada transmisión débil que logran enviar, cada señal increíblemente tenue que atraviesa pacientemente miles de millones de kilómetros de vacío absoluto durante más de 24 horas completas de viaje a la velocidad de la luz, agrega una pieza adicional absolutamente invaluable al rompecabezas gigantesco y complejo de nuestra comprensión del espacio misterioso entre las estrellas. La zona intermedia, ahora mismo, en este preciso instante mientras procesas estas palabras, ninguna de las dos naves gemelas se encuentra ya flotando en el espacio relativamente familiar moldeado cálidamente por el viento solar protector que conocemos tan bien. Esa época reconfortante de su viaje quedó definitivamente atrás hace años, enterrada en el pasado. Y ninguna se ha sumergido todavía completamente, totalmente irreversiblemente, en la galaxia abierta, fría e infinitamente indiferente, que se extiende más allá. Eso vendrá después, mucho después, en un futuro que quizás ningún humano vivo hoy llegue a presenciar. Están transitando actualmente, flotando silenciosamente, atravesando milímetro a milímetro, una especie de zona intermedia profundamente misteriosa. Un limbo cósmico extraño, un purgatorio espacial, un lugar indefinido y nebuloso, donde la burbuja solar magnética termina oficialmente su dominio absoluto, pero donde las condiciones físicas medibles aún fluctúan lo suficiente como para no sentirse completamente, totalmente fuera del alcance lejano de la influencia solar. No es una línea clara y nítida como una navaja como sugerían con tanta confianza engañosa los diagramas simplificados antiguos colgados en aulas universitarias durante décadas. Es más bien una capa final, y tenue, borrosa en sus márgenes, difusa en su definición, de un límite cósmico que se estira elásticamente como goma, se ondula rítmicamente como una bandera de seda en el viento solar, y se metamorfosea constantemente dependiendo de múltiples factores físicos complejos e interconectados. Esta naturaleza cambiante depende íntimamente, profundamente de lo que ocurra, tanto dentro de la heliosfera protectora, las erupciones solares, las icciones de masa coronal, los ciclos de actividad de 11 años, como en el medio interestelar hostil que la envuelve completamente desde todos los ángulos concebibles del espacio tridimensional. El vacío habitado, aquí fuera, en esta frontera cósmica olvidada por mapas antiguos, la densidad de partículas materiales es ínfima, casi inexistente en términos humanos, ridículamente baja comparada con cualquier vacío que podamos crear artificialmente en laboratorios terrestres. Hay infinitamente más vacío puro que materia tangible en proporciones verdaderamente astronómicas. Cuando una de las sondas detecta finalmente algo, literalmente cualquier cosa, con sus sensores científicos envejecidos pero persistentes, eso automáticamente llama poderosamente la atención inmediata de los científicos terrestres que monitorean obsesivamente cada número individual transmitido. Una partícula cargada completamente solitaria, procedente del Sol lejano, ya casi invisible. Un rayo cósmico galáctico de alta energía que se infiltra silenciosamente desde el exterior profundo del espacio interestelar. Una onda casi imperceptible, microscópica en el campo magnético invisible, que permea el vacío. Cada detección individual resalta dramáticamente en los datos, porque el fondo circundante está casi vacío. Casi nada material, casi silencio absoluto en todas las frecuencias del espectro electromagnético. Pero ese vacío aparente, ese silencio engañoso, no significa en absoluto simplicidad reconfortante o tranquilidad predecible. Todo lo contrario. Esta región extraña y nebulosa reacciona con sensibilidad casi orgánica a los cambios de presión magnética que emanan del Sol distante, incluso desde distancias verdaderamente incomprensibles de miles de millones de kilómetros. Un evento solar particularmente potente y violento, una icción masiva de masa coronal, una erupción clase X, puede empujar físicamente la heliopausa invisible hacia afuera, expandiéndola temporalmente como un globo inflándose. Y meses enteros, o incluso años completos después, cuando esa onda de presión invisible finalmente llega arrastrándose lentamente a través del sistema solar, las ondas lejanas ven claramente, miden precisamente, los efectos retrasados de eventos que ocurrieron en el pasado distante, como un cambio mensurable y cuantificable en la densidad del plasma tenue, como una ola registrable y documentada en la intensidad del campo magnético galáctico,
como un pulso detectable en el flujo de partículas cargadas. La irregularidad revelada, una de las revelaciones más sorprendentes, más completamente inesperadas que ambas sondas gemelas nos han regalado generosamente a través de sus décadas de servicio silencioso, es cuán profunda, cuán dramáticamente irregular resulta ser esta zona de transición cósmica. Voyager 1 observó directamente y registró meticulosamente un salto repentino, abrupto, casi violento en la intensidad de los rayos cósmicos galácticos, cuando finalmente cruzó el borde invisible en agosto del año 2. Fue como abrir una puerta pesada hacia otro mundo completamente diferente, como cruzar un umbral mágico entre dimensiones. Un momento estaba navegando en un océano de partículas solares. Al siguiente instante, estaba sumergida en un mar completamente diferente de radiación galáctica. Voyager 2, 6 largos años después, en noviembre de 2018, midió cuidadosamente un aumento más progresivo, más gradual, más suave en los mismos parámetros físicos, como descender una escalera amplia paso a paso, en lugar de saltar súbitamente un escalón alto. Esta disparidad fascinante e inesperada entre las dos experiencias gemelas indicó inmediatamente a los científicos terrestres atónitos que la heliopausa no tiene la misma forma geométrica perfecta en todas las direcciones posibles del espacio tridimensional infinito. Se curva asimétricamente como una escultura abstracta. Se abomba irregularmente, en algunas regiones como una vejiga llena de líquido. Responde dinámicamente, cambiando constantemente, a lo que tanto el Sol interior como la galaxia exterior le arrojan simultáneamente desde direcciones diametralmente opuestas. Imagina vívidamente un globo de goma delicado flotando libremente en una sala inmensa con corrientes de aire turbulentas e impredecibles. El viento invisible lo presiona fuertemente, implacablemente, por un lado específico. El globo naturalmente se abomba compensatoriamente, automáticamente por el otro lado opuesto para equilibrar las fuerzas. Su forma geométrica se altera constantemente, segundo tras segundo, milisegundo tras milisegundo, dependiendo íntimamente de dónde exactamente y con qué intensidad precisa sople el aire turbulento circundante. La heliopausa invisible se comporta exactamente, precisamente de manera similar. Es un objeto vivo en el sentido físico más profundo y literal que podemos imaginar. La primera vez, esta extraña región fronteriza nebulosa representa la primera vez absoluta en toda la larga historia humana registrada que podemos observar directamente, con instrumentos reales, medir empíricamente con precisión científica, el punto exacto donde la influencia magnética y física del Sol realmente, verdaderamente se desvanece como humo disipándose en la brisa. Es delgada en algunos lugares específicos del espacio. Es relativamente tranquila en ciertos momentos particulares del ciclo solar. Y se transforma constantemente de maneras sutiles y extraordinariamente complejas que todavía desconciertan profundamente a los investigadores más experimentados y brillantes del planeta, incluso después de años incontables de análisis exhaustivo de los datos transmitidos. Y aunque ambas naves hermanas están separadas físicamente por distancias colosales que harían palidecer y parecer insignificante cualquier viaje humano jamás emprendido en toda nuestra historia, como especie exploradora, nos brindan juntas, combinadas, una visión estereoscópica única, complementaria, tridimensional de un lugar misterioso que ninguna misión anterior había explorado directamente jamás en toda la historia completa de la exploración espacial humana. Esto no es ciencia abstracta escrita, con tiza en pizarras polvorientas o impresa en libros académicos gruesos que nadie lee. Es exploración pura en su forma más destilada, más primitiva, más genuina. Esto es cartografiar meticulosamente, piedra por piedra, un territorio absolutamente, completamente, totalmente inexplorado por ojos humanos o instrumentos construidos por manos humanas hasta este momento histórico. Es descubrimiento en su esencia más pura. Es curiosidad humana transformada en acción concreta. Es el espíritu de exploración que nos define como especie consciente. Cuando la gente común habla casualmente del borde del sistema solar en conversaciones cotidianas, generalmente se refiere instintivamente a la heliopausa legendaria sin siquiera saberlo. Este es el punto crítico, el umbral invisible, donde el viento solar pierde finalmente su impulso implacable,
donde la materia procedente de fuera del dominio solar ejerce una contrapresión suficientemente poderosa para detenerlo en seco. Durante décadas interminables de investigación astronómica, este límite fue apenas una línea completamente abstracta trazada con tiza blanca en los diagramas teóricos colgados en las paredes de laboratorios universitarios, porque literalmente nadie había estado jamás allí físicamente. Ningún instrumento humano había tocado esa frontera mítica. Las sondas Voyager fueron las primeras máquinas construidas por manos humanas en alcanzarla realmente y experimentar directamente su naturaleza física verdadera. Y lo que descubrieron allí no coincidió en absoluto con los esquemas ordenados, simétricos y reconfortantes que decoraban las aulas académicas. Voyager 1 fue la primera mensajera en llegar al límite invisible en agosto del año 2000, después de 35 largos años de viaje ininterrumpido. Antes de cruzar ese umbral místico, el viento solar familiar a su alrededor se desaceleró progresivamente, gradualmente. El campo magnético comenzó misteriosamente a organizarse de formas inesperadas, alineándose en direcciones que los modelos no habían predicho correctamente. Luego, de forma abrupta y sorprendente, los valores de las partículas registrados se invirtieron dramáticamente. La cantidad de rayos cósmicos de alta energía provenientes de la galaxia lejana se disparó bruscamente hacia arriba como un cohete. Las partículas de baja energía procedentes del Sol se desvanecieron casi por completo, cayendo a niveles prácticamente indetectables. No fue una transición suave y gradual, como sugerían los modelos matemáticos elegantes. Fue más bien como dar un paso gigante de un ambiente completamente familiar a otro radicalmente diferente, en un solo instante temporal. Este cambio súbito y dramático reveló algo profundamente importante a los científicos que monitoreaban ansiosamente cada número transmitido. La heliopausa en esa dirección específica del espacio no es gradual en absoluto, no es una pendiente suave. Se parece mucho más a un acantilado escarpado, cayendo verticalmente hacia el abismo. Imagina vívidamente que estás caminando tranquilamente por un bosque denso y verde. El sendero bajo tus pies es suave, uniforme, predecible. Los árboles te rodean protectoramente. De repente, sin absolutamente ningún previo aviso, sin señales, te encuentras directamente al borde de un abismo profundo. El suelo simplemente desaparece bajo tus pies. 1 metro más y caerías al vacío. Así se sintió exactamente el tránsito cósmico para Voyager 1. En un momento, estaba navegando cómodamente en el viento solar familiar. Al siguiente instante estaba flotando en el espacio interestelar completamente extraño. Esta alteración radical tan abrupta fue completamente inesperada para los científicos. La mayoría de los modelos computacionales más avanzados predecían confiadamente una transición mucho más paulatina, más gradual, una mezcla suave y progresiva de los dos entornos físicos diferentes, como mezclar dos líquidos lentamente. En su lugar, para sorpresa universal, Voyager 1 encontró una línea divisoria extremadamente definida, un borde casi quirúrgico en su nitidez. Este descubrimiento fundamental obligó inmediatamente a los científicos a reevaluar completamente sus teorías establecidas sobre la estructura de la heliopausa. ¿Qué implicaba este hallazgo revolucionario? Significaba algo crucial, que la heliopausa no tiene la misma estructura geométrica uniforme en todas partes del espacio tridimensional. En algunas direcciones específicas es aguda, nítida y bien delimitada como un filo de navaja. En otras direcciones podría ser mucho más difusa, más borrosa, más gradual. Voyager 1 nos mostró generosamente una versión específica de este borde cósmico, pero era solo una perspectiva singular. Las lecturas científicas eran absolutamente inequívocas, claras como el agua. Antes del cruce histórico dominaban abrumadoramente las partículas solares de baja energía. Después del cruce, dominaban completamente los rayos cósmicos galácticos de alta energía. El campo magnético se invirtió dramáticamente en dirección. Los datos de plasma cambiaron drásticamente en densidad y temperatura. Cada parámetro físico medido indicaba sin lugar a dudas que Voyager 1 había ingresado a un ambiente totalmente, radicalmente diferente. Pero hay algo absolutamente fascinante que merece atención especial. La nave no tuvo advertencia previa alguna. No hubo una preparación gradual para el cambio. El límite llegó de forma rápida, repentina y definitiva.
como cruzar una puerta invisible. Esto nos dice algo absolutamente crucial sobre la naturaleza fundamental de esta frontera cósmica misteriosa. Está concentrada espacialmente en esa dirección particular. No es difusa ni gradual, al menos en la dirección específica en la que viajaba Voyager 1 cuando cruzó el umbral invisible. La segunda perspectiva, 6 largos años después de que Voyager 1 escribiera historia, Voyager 2 cruzó finalmente la heliopausa en noviembre de 2018, y su experiencia personal fue notablemente, fascinantemente distinta en casi todos los aspectos medibles. El aumento de las partículas externas fue medible pero más lento, más progresivo. El campo magnético se inclinó gradualmente en una dirección ligeramente diferente, apuntando hacia otra región de la galaxia. La transición completa se sintió más como descender cuidadosamente una pendiente moderada que como caer súbitamente por un borde abrupto. Este hallazgo complementario fue tan científicamente significativo como el primero de Voyager 1. ¿Por qué exactamente? Porque demostró clara e inequívocamente a los científicos que la heliopausa no se ve igual en todas partes del espacio. No es una esfera perfecta, se estira asimétricamente, se comprime irregularmente y se pliega complejamente dependiendo de múltiples factores: la dirección desde la que se la aborde, la actividad solar de los años previos, la presión del medio interestelar en esa región específica. Imagina vívidamente a 2 viajeros intrépidos ascendiendo la misma montaña majestuosa, pero desde lados completamente opuestos. Uno escala penosamente un acantilado rocoso vertical, luchando contra la gravedad con cada centímetro ganado. El otro toma un camino suave y serpenteante que zigzaguea gradualmente hacia la cumbre. Ambos llegan eventualmente a la misma cima gloriosa, pero sus recorridos personales son radicalmente distintos en cada aspecto. Así sucede exactamente con las 2 sondas gemelas. Voyager 2 nos proporcionó generosamente un segundo punto de datos invaluable, una segunda visión complementaria del mismo borde cósmico invisible. Y esa perspectiva adicional fue absolutamente fundamental para nuestra comprensión. Reveló sin lugar a dudas que la heliopausa tiene personalidades dramáticamente diferentes en diversas regiones del espacio tridimensional. Ambos cruces históricos compartieron un aspecto común crítico que merece énfasis: las lecturas científicas dentro de la heliosfera protectora y las lecturas fuera en el espacio interestelar no coincidían en absoluto. Eran mundos completamente diferentes reflejados en los datos. Tan pronto como cada nave salió definitivamente del dominio solar, el entorno físico se transformó por completo en prácticamente cada parámetro medible. Fuera del límite invisible, el plasma es mensurablemente más denso, aunque paradójicamente el espacio se sienta intuitivamente más vacío a escala macroscópica. El campo magnético es notablemente más estable en intensidad, pero apunta en una dirección galáctica totalmente diferente, y la cantidad de rayos cósmicos procedentes de la galaxia es muchísimo mayor, porque la burbuja magnética protectora del Sol ya no puede detenerlos eficazmente. Las lecciones aprendidas. ¿Qué nos enseña profundamente esto sobre la naturaleza del cosmos? Nos enseña claramente que los modelos sencillos y elegantes son trágicamente insuficientes para describir la realidad física compleja. La realidad observada es infinitamente más intrincada que nuestras ecuaciones pulcras. La heliopausa no es una membrana delgada y uniforme como la piel de un globo. No es una cáscara perfectamente simétrica envolviendo el sistema solar. Es una estructura genuinamente tridimensional, con variaciones regionales complejas, zonas de diferente grosor físico y regiones de distinta intensidad magnética. Uno de los detalles específicos que llamó poderosamente la atención de los investigadores fue precisamente cómo el límite invisible reacciona sensitivamente a sucesos violentos ocurridos en lugares lejanos. Cuando el Sol tiene un brote particularmente intenso de actividad magnética, una eyección masiva de masa coronal, una erupción solar clase X, esa onda de presión magnética finalmente alcanza la heliopausa exterior después de viajar miles de millones de kilómetros. Meses enteros o años completos después, cuando esa perturbación llega finalmente, las sondas Voyager lo perciben claramente, lo detectan inequívocamente como un incremento repentino mensurable en las ondas de plasma o como una abolladura temporal en la densidad de partículas.
Esto demostró convincentemente a los científicos que la heliopausa no está congelada rígidamente en su sitio como una estatua de mármol. Respira lentamente a lo largo de lapsos temporales enormes que trascienden la experiencia humana. Reacciona pacientemente a eventos violentos que ocurren a distancias verdaderamente incomprensibles de miles de millones de kilómetros. Este descubrimiento transformó fundamentalmente la comprensión básica del límite solar. Piensa vívidamente en un lago grande, en un día particularmente ventoso. La superficie del agua nunca está completamente quieta ni en calma. Ondas se rizan constantemente sobre el agua líquida. A veces las olas son diminutas y apenas perceptibles. A veces son grandes y violentas. La heliopausa invisible es sorprendentemente similar en su comportamiento físico. Está en movimiento constante, perpetuo. Responde dinámicamente a las fuerzas titánicas que actúan sobre ella desde ambos lados. El grosor del límite, otro hallazgo científico crucial, se relacionó directamente con el grosor físico real del límite cósmico. Antes de que las Voyager cruzaran físicamente, muchos modelos computacionales anticipaban confiadamente que la heliopausa sería extremadamente delgada, casi como la piel translúcida de un globo de goma. Una transición casi instantánea. Pero las naves espaciales revelaron pacientemente que es significativamente más amplia y estructuralmente más compleja de lo previsto por las teorías. Hay capas múltiples dentro de ella, regiones donde algunas partículas específicas se filtran selectivamente, zonas donde los campos magnéticos se tuercen y retuercen como cuerdas, sectores donde la influencia solar se desvanece de manera desigual y asimétrica. Esta complejidad estructural fue completamente inesperada. Demostró sin lugar a dudas que el límite no es simple en absoluto. Es una zona de transición extensa, con múltiples capas físicamente distintas. Imagina una costa marina compleja. No hay solo una línea simple que separe claramente la tierra del agua. Hay una playa de arena. Hay piscinas de marea que se llenan y vacían. Hay dunas de arena modeladas por el viento. Cada área geográfica tiene sus propias características únicas. La heliopausa es sorprendentemente similar en estructura. No es un punto singular en el espacio. Es una región extensa con una arquitectura interna compleja y estratificada. Voyager 1 encontró áreas específicas donde las partículas solares de baja energía seguían todavía presentes en cantidades detectables, incluso después de cruzar oficialmente el límite principal, como bolsas aisladas de influencia solar persistiendo más allá de la frontera. Voyager 2 se encontró con zonas inesperadas, con turbulencias magnéticas imprevistas que nadie había predicho. Estos descubrimientos gemelos demostraron convincentemente que la heliopausa no es una barrera perfecta e impermeable. Es porosa en ciertas áreas específicas. Es intrincada en su estructura detallada. El espacio interestelar no es silencioso. La mayor sorpresa científica quizás fue descubrir que el espacio interestelar genuino no se sentía como el vacío silencioso y tranquilo que se había asumido confiadamente durante décadas. En lugar de encontrar un entorno completamente tranquilo, uniforme y predecible, ambas sondas encontraron bolsas inesperadas de turbulencia magnética, choques retrasados de eventos solares pasados que habían viajado miles de millones de kilómetros, fluctuaciones impredecibles en el flujo de partículas cargadas. Esta impresión inicial ingenua de que el espacio fuera de la burbuja solar protectora sería completamente apacible y aburrido, resultó ser profundamente incorrecta. El espacio interestelar tiene su propia dinámica compleja, sus propios movimientos invisibles, sus propias sorpresas inesperadas, esperando ser descubiertas. Y las Voyager son las primeras herramientas que tenemos para medir directamente esa dinámica invisible. ¿Qué nos dice esto sobre el espacio entre las estrellas lejanas? Nos dice claramente que incluso las regiones aparentemente más vacías del universo observable no son sencillas ni aburridas. Tienen estructura oculta, tienen comportamiento dinámico, tienen propiedades físicas que apenas estamos comenzando a descifrar con nuestros instrumentos primitivos. El cruce histórico de la heliopausa no fue solo un hito simbólico para celebrar, transformó genuinamente la comprensión fundamental de dónde termina realmente el sistema solar y cómo interactúa físicamente el Sol con el resto indiferente de la galaxia. El viaje apenas comienza, pero incluso después de este logro histórico monumental,
el viaje verdadero de las Voyager apenas ha comenzado genuinamente. A sus velocidades actuales impresionantes, cada sonda tardará cerca de 300 años completos solo en alcanzar el borde interior de la nube de Oort, esa gigantesca cáscara helada donde la influencia gravitatoria del Sol finalmente comienza a menguar significativamente. Y podría tomar otros 3.000 años adicionales atravesar completamente sus regiones más distantes y finalmente dejar atrás definitivamente nuestro vecindario estelar. 300 años, 3.000 años, números que desafían la comprensión humana. La heliopausa misma demostró claramente que el límite está vivo de una forma lenta, pesada y cósmica. Se mueve imperceptiblemente, reacciona pacientemente, se comporta de forma dramáticamente diferente según exactamente dónde la encuentres en el espacio tridimensional. Este conocimiento fue absolutamente fundamental para nuestro progreso científico. Imagina un muro invisible gigantesco que se expande lentamente y se contrae rítmicamente, que palpita como un latido cósmico. Pero este latido dura años enteros en lugar de segundos fugaces. Esa es la heliopausa revelada. No es estática ni inmóvil, es profundamente dinámica. Reacciona constantemente a la actividad solar cambiante. Responde pacientemente a los cambios en el medio interestelar circundante. Las ondas Voyager miden estos cambios lentos en tiempo real. Cuando el Sol tiene una erupción significativa y violenta, una ola invisible de presión magnética se irradia hacia afuera en todas direcciones. Esta ola viaja pacientemente a través del sistema solar interior. Finalmente llega a la heliopausa distante. Y cuando impacta finalmente, empuja físicamente el límite hacia afuera. Meses después, las Voyager miden este desplazamiento directamente. Ven un aumento temporal en la densidad de plasma, o un cambio mensurable en la fuerza del campo magnético. Estas reacciones retrasadas nos demuestran dramáticamente cómo el Sol, incluso desde una distancia inmensa e incomprensible, todavía afecta profundamente su entorno cósmico. La influencia externa, pero la heliopausa, no solo responde pasivamente al Sol distante, también reacciona activamente a lo que viene de fuera. El medio interestelar no es uniforme en absoluto. Tiene nubes más densas flotando, tiene regiones más enrarecidas y vacías. Cuando nuestro sistema solar completo se mueve por la galaxia, como una nave gigantesca, atraviesa diferentes partes de este medio heterogéneo. A veces la presión externa es más fuerte, empujando. A veces es más débil, relajándose. Estos cambios en la presión exterior influyen directamente en la forma de la heliopausa. Si la presión de fuera aumenta, el límite se comprime hacia adentro. Si la presión disminuye, la heliopausa se extiende generosamente. Estos ciclos ocurren a lo largo de milenios incontables. Pero las Voyager nos brindan una visión privilegiada de estos lentos ritmos cósmicos. ¿Qué significa esto para futuras misiones espaciales? Significa claramente que no podemos tratar a la heliopausa como un lugar fijo en el espacio. Es un objetivo variable que se mueve. Su posición cambia con el tiempo. Su estructura se transforma. Las futuras naves espaciales deben ser diseñadas específicamente para esta variabilidad inherente. El hecho de que tengamos dos sondas Voyager gemelas es absolutamente crucial. Un solo punto de datos puede ser engañoso. Puede ofrecerte una perspectiva distorsionada de la realidad. Pero dos puntos de datos independientes comienzan a mostrar un patrón. Voyager 1 nos mostró un límite agudo. Voyager 2 nos mostró un límite gradual. Juntas nos revelan que la heliopausa no es uniforme. Tiene características diferentes en regiones distintas. Este conocimiento es fundamental para nuestra comprensión. Imagina que intentas entender la forma verdadera de un edificio arquitectónico complejo mirándolo desde un solo ángulo. Podrías pensar erróneamente que es plano, pero desde otro ángulo ves la profundidad, la complejidad, la verdadera forma tridimensional. Las dos Voyager nos proporcionan estas perspectivas múltiples invaluables. Y estas perspectivas son absolutamente inestimables. Nos indican que los modelos unidimensionales simplistas no funcionan. La heliopausa es una estructura tridimensional con diferencias regionales. Tiene una topografía invisible, áreas de diferente grosor, áreas de diferente nitidez. Los datos de ambas sondas encajan como piezas de un rompecabezas. Cada medición agrega detalles. Cada observación refina la imagen.
y lentamente emerge una comprensión más clara de este borde cósmico. El paso siguiente ideal sería enviar más sondas en diferentes direcciones. Cartografiaríamos la heliopausa desde todos los ángulos. Entenderíamos su estructura tridimensional completa. Pero ese es un desafío para las generaciones futuras. Por ahora tenemos las sondas Voyager, y todavía están proporcionando datos valiosos cada día que pasa, cada semana que transcurre, cada año, mientras su energía persista. Continuarán enviando mediciones, y cada medición es valiosa. Cada una se suma a nuestro saber. La heliopausa ya no es solo una línea teórica, es un lugar real, un lugar que podemos medir, un lugar que podemos estudiar. Y gracias a las Voyager, estamos empezando a comprender su verdadera naturaleza compleja y cautivadora. La heliopausa ya no es solo una línea teórica dibujada con tiza en pizarras universitarias. Es un lugar absolutamente real que podemos medir directamente con instrumentos físicos. Un lugar que podemos estudiar meticulosamente con sensores científicos. Un lugar donde cada nuevo dato transmitido agrega otra pieza al rompecabezas gigantesco de nuestra comprensión cósmica. Y gracias enteramente a las sondas Voyager valientes, estamos finalmente comenzando a comprender su verdadera naturaleza profundamente compleja, constantemente cambiante y absolutamente cautivadora. Pero hay algo más que debemos entender, con claridad cristalina, sobre este límite invisible misterioso. No se comporta igual en todas las estaciones del ciclo solar. El Sol atraviesa periodos regulares de actividad magnética variable. Cada 11 años terrestres, aproximadamente completa un ciclo completo desde mínimo solar tranquilo hasta máximo solar violento y de vuelta nuevamente. Durante el máximo solar turbulento, las erupciones son frecuentes, intensas y espectaculares. Las eyecciones de masa coronal lanzan miles de millones de toneladas de plasma magnetizado hacia el espacio profundo. Todo este material eyectado violentamente eventualmente alcanza las regiones exteriores distantes del sistema solar. Y cuando lo hace finalmente, después de viajar pacientemente durante meses o años a través del vacío, impacta directamente contra la heliopausa lejana. Este impacto repetitivo tiene efectos medibles y cuantificables. La presión adicional empuja físicamente el límite invisible hacia afuera temporalmente. La heliopausa se expande como un globo, siendo inflado gradualmente. Luego, cuando la actividad solar disminuye naturalmente durante el mínimo solar, la presión externa se relaja proporcionalmente y la heliopausa retrocede lentamente hacia adentro. Se contrae como un globo perdiendo aire. Este ciclo de expansión y contracción se repite perpetuamente. Una respiración cósmica, lenta y pesada. Cada respiración dura años enteros en lugar de segundos fugaces. Las Voyager han observado directamente estos cambios lentos durante décadas completas de operación continua. Han visto cómo la densidad del plasma varía cíclicamente. Han medido cómo el campo magnético fluctúa rítmicamente. Estos datos son absolutamente invaluables para construir modelos precisos del comportamiento de la heliopausa a lo largo del tiempo. La asimetría revelada. Uno de los descubrimientos más sorprendentes que ambas sondas nos han regalado es la profunda asimetría de la heliopausa. La intuición inicial simple sugería que debería ser aproximadamente esférica. Después de todo, el viento solar fluye hacia afuera en todas direcciones radiales desde el Sol central. ¿Por qué no crearía una burbuja simétrica perfecta? La respuesta radica en el movimiento del sistema solar completo a través de la galaxia. Nuestro Sol no está estático flotando inmóvil en el espacio vacío. Está viajando constantemente a través del medio interestelar a aproximadamente 26 kilómetros por segundo. Este movimiento rápido crea un efecto similar al que experimentas cuando corres bajo la lluvia. La lluvia parece venir principalmente de frente. Tu cara se moja más que tu espalda. Exactamente lo mismo ocurre con la heliopausa invisible. El lado frontal, la dirección hacia la cual nos movemos a través del espacio interestelar, enfrenta una presión externa mayor. El medio interestelar empuja contra este lado con más fuerza. Como resultado, la heliopausa se comprime significativamente en esa dirección. Se aplasta como una pelota de goma, siendo apretada. El lado trasero, protegido por el movimiento del Sol, experimenta menos presión externa. La heliopausa se extiende mucho más lejos en esa dirección. Se estira formando una larga cola cósmica invisible. Esta cola se llama técnicamente la heliosfera de cola.
podría extenderse cientos de unidades astronómicas detrás del Sol, quizás incluso miles. Nadie lo sabe con certeza todavía, porque nunca hemos enviado una sonda en esa dirección específica. Pero los modelos matemáticos sugieren fuertemente que debería existir, y debería ser mucho más larga que el frente comprimido. Esta simetría fundamental significa que la distancia exacta a la heliopausa depende críticamente de la dirección en la que mires desde el Sol. En una dirección, podría estar a 120 unidades astronómicas. En otra dirección, podría estar a 90 unidades astronómicas. Esta variación direccional fue completamente confirmada por las diferentes experiencias de las dos Voyager. Voyager 1 viajó hacia arriba fuera del plano eclíptico. Cruzó la heliopausa en una región donde era relativamente aguda y bien definida. Voyager 2 viajó más cerca del plano ecuatorial solar. Cruzó en una región donde la transición era más gradual y difusa. Estas diferencias observadas directamente validan los modelos teóricos que predicen una estructura asimétrica compleja. Las ondas invisibles, otro fenómeno fascinante, detectado por las Voyager, son las ondas de plasma que atraviesan la heliopausa. Estas no son ondas de agua líquida como las del océano, son oscilaciones en el campo magnético y en la densidad de partículas cargadas. Viajan a través del plasma, tenue a velocidades específicas determinadas por las propiedades físicas del medio. Cuando una erupción solar particularmente violenta lanza una eyección masiva de masa coronal hacia el espacio profundo, esa nube de plasma magnetizado viaja hacia afuera, llevando consigo energía cinética y magnética. Eventualmente alcanza la heliopausa distante después de meses de viaje paciente. Cuando impacta contra ese límite invisible, no simplemente se detiene abruptamente. En su lugar, genera ondas que se propagan a través de la región fronteriza. Como una piedra lanzada al agua tranquila, genera ondas circulares concéntricas. Las Voyager han detectado estas ondas repetidamente a lo largo de los años. Aparecen en los datos como oscilaciones características en la densidad de plasma, o como variaciones periódicas en la intensidad del campo magnético. Estudiar estas ondas permite a los científicos terrestres entender mejor las propiedades físicas de la heliopausa. La velocidad a la que viajan las ondas depende de la densidad del plasma y de la fuerza del campo magnético presente. Midiendo cuidadosamente estas velocidades, los investigadores pueden inferir propiedades que serían imposibles de medir directamente. Es como los sismólogos que estudian terremotos para entender el interior profundo de la Tierra. Nunca podemos viajar directamente al núcleo terrestre, pero podemos estudiar cómo las ondas sísmicas viajan a través de él, y eso nos dice indirectamente mucho sobre su composición y estructura. Exactamente el mismo principio se aplica aquí. Las ondas en la heliopausa nos cuentan historias sobre su estructura interna, sobre su grosor físico real, sobre las capas múltiples que podrían existir dentro de ella, sobre cómo responde dinámicamente a perturbaciones externas. El futuro de la exploración. Las Voyager no vivirán eternamente transmitiendo datos. Su energía nuclear se agota inexorablemente. Los científicos estiman que ambas sondas se silenciarán completamente alrededor del año 2000, quizás unos pocos años antes, quizás unos pocos años después. Depende de cuánto poder puedan extraer de sus generadores termonucleares agonizantes y de qué instrumentos científicos decidan apagar para conservar energía preciosa. Pero incluso después de silenciarse definitivamente, su legado científico perdurará eternamente. Han transformado completamente nuestra comprensión del límite del sistema solar. Han demostrado inequívocamente que la heliopausa es un objeto dinámico, cambiante y profundamente complejo, no una línea estática dibujada en mapas antiguos. Las futuras misiones espaciales se beneficiarán enormemente de este conocimiento fundamental. Propuestas como la Interstellar Probe de NASA imagina enviar deliberadamente una sonda diseñada específicamente para estudiar la heliopausa con instrumentos mucho más avanzados que los que llevaban las Voyager en los años 70. Podría llevar magnetómetros de alta precisión, detectores de partículas de nueva generación, espectrómetros de plasma sofisticados, y podría viajar mucho más rápido que las Voyager, gracias a propulsión avanzada. Alcanzaría la heliopausa en décadas, en lugar de medio siglo. Proporcionaría datos complementarios desde otra dirección del espacio, otro ángulo de visión invaluable. Pero por ahora, las Voyager son nuestros únicos embajadores en esa frontera lejana,
nuestros únicos ojos directos observando ese límite invisible, y cada transmisión que envían es preciosa más allá de cualquier medida monetaria. Cada bit de datos que cruza pacientemente miles de millones de kilómetros de vacío absoluto agrega algo invaluable a nuestro conocimiento colectivo. La heliopausa respira lentamente, se expande y contrae con el pulso solar. Se deforma asimétricamente mientras viajamos por la galaxia, ondula con ondas de plasma invisibles. Y las Voyager están allí, flotando silenciosamente, midiendo pacientemente cada cambio sutil, registrando meticulosamente cada fluctuación, enviando fielmente cada medición de vuelta a casa, a través de la oscuridad cósmica profunda, a través del vacío silencioso, hasta las antenas gigantes en la Tierra que escuchan atentamente día y noche. Este es el límite que respira, vivo en el sentido más profundo que podemos imaginar, dinámico, cambiante, complejo, y apenas estamos comenzando a entender su verdadera naturaleza fundamental. Durante décadas enteras, antes de que las Voyager alcanzaran finalmente la heliopausa legendaria, los científicos terrestres habían construido cuidadosamente modelos matemáticos complejos sobre cómo debería comportarse exactamente esa región fronteriza invisible. Habían simulado computacionalmente el flujo del viento solar. Habían calculado meticulosamente las interacciones magnéticas esperadas. Habían predicho confiadamente las densidades de partículas probables. Pero la naturaleza, como siempre ocurre en la ciencia genuina, tenía reservadas sorpresas completamente inesperadas que nadie había anticipado correctamente. Una de las revelaciones más asombrosas, más completamente desconcertantes, que emergió directamente de los datos transmitidos, fue el descubrimiento de una capa delgada, pero increíblemente caliente de plasma situada justo en el límite mismo de la heliopausa invisible. Esta región ardiente, casi inconcebiblemente caliente, en términos de temperatura cinética de las partículas, no aparecía prominentemente en ninguno de los modelos teóricos previos más sofisticados. Nadie la había predicho con certeza. Nadie esperaba realmente encontrarla allí flotando en el vacío. Y sin embargo allí estaba absolutamente, medida inequívocamente por los instrumentos científicos envejecidos pero persistentes de las sondas espaciales. Una capa oculta de fuego invisible. Un horno cósmico secreto, ardiendo silenciosamente en la frontera del sistema solar. El descubrimiento inesperado, cuando Voyager 2 cruzó finalmente la heliopausa en noviembre del año 2018, su instrumento de plasma científico, uno de los pocos todavía operativos después de 40 años de exposición al espacio, comenzó a detectar algo profundamente extraño, completamente anómalo. La temperatura del plasma circundante no disminuyó gradualmente como se esperaba lógicamente al alejarse del sol radiante. En lugar de enfriarse progresivamente, aumentó dramáticamente de forma contraintuitiva. Subió abruptamente hasta temperaturas absolutamente asombrosas, decenas de miles de grados Kelvin medidos directamente. Algunos modelos posteriores, refinados, sugieren que podría alcanzar incluso cientos de miles de grados en ciertas regiones específicas particularmente activas. Para poner esto en perspectiva clara y comprensible, la superficie visible del Sol brilla aproximadamente 5,800 grados Kelvin. Esta región fronteriza, oculta, era mensurablemente más caliente que la superficie misma de nuestra estrella madre, más caliente que el astro que ilumina todos los días terrestres, flotando allí en el aparente vacío frío del espacio profundo. ¿Cómo es esto remotamente posible? ¿De dónde proviene exactamente esta energía térmica colosal? ¿Qué mecanismos físicos la generan y la mantienen contra el frío absoluto circundante? La paradoja térmica, para entender verdaderamente por qué esto es tan profundamente paradójico, tan contraintuitivo, debemos comprender primero qué significa realmente temperatura en el contexto del espacio casi vacío. En la Tierra, cuando tocas algo caliente, las moléculas agitadas de ese objeto transfieren su energía cinética violenta a las moléculas de tu piel, mediante colisiones físicas directas. Esto es conducción térmica básica. Sentimos el calor directamente porque hay suficientes partículas chocando constantemente contra nosotros. En el espacio casi perfecto vacío, donde las Voyager flotan silenciosamente, la densidad de partículas es increíblemente, casi incomprensiblemente baja. Hay quizás solo unos pocos miles o decenas de miles de partículas por centímetro cúbico en las regiones más densas de la heliopausa. Para comparación directa,
El aire que respiras confortablemente ahora mismo contiene aproximadamente 27 trillones de moléculas por centímetro cúbico. Esa es una diferencia de muchos órdenes de magnitud astronómicos. Entonces, cuando decimos que el plasma está caliente en la heliopausa, no significa que sentirías calor si flotaras allí físicamente. Significa específicamente que las pocas partículas individuales presentes se mueven extraordinariamente rápido. Tienen velocidades individuales altísimas, energías cinéticas enormes por partícula. Si una sola de esas partículas impactara contra ti, llevaría una cantidad tremenda de energía concentrada. Pero como hay tan pocas partículas totales en el espacio circundante, la cantidad total de energía térmica, por volumen, sigue siendo relativamente pequeña en términos absolutos. Esta distinción sutil entre temperatura cinética microscópica y calor total macroscópico es absolutamente fundamental para comprender la física de esta región extraña. Los mecanismos del calentamiento. ¿Qué calienta exactamente este plasma fronterizo hasta temperaturas tan extremadamente altas? Los científicos han propuesto varios mecanismos físicos plausibles que podrían operar simultáneamente. Primero, choques magnéticos turbulentos. Cuando el viento solar supersónico que fluye rápidamente hacia afuera desde el Sol choca violentamente contra el medio interestelar relativamente estacionario, se forma inevitablemente una región de choque turbulento. Es similar conceptualmente a lo que ocurre cuando una corriente de agua rápida choca contra una roca inmóvil. El agua se arremolina turbulentamente. Se forman vórtices caóticos. La energía cinética ordenada del flujo directo se convierte parcialmente en energía térmica aleatoria del movimiento turbulento. En la heliopausa invisible, algo análogo sucede con el plasma magnetizado. El viento solar no simplemente se detiene suavemente, como un coche frenando gradualmente. Se comprime violentamente, se revuelve caóticamente y genera turbulencia magnética intensa. Esta turbulencia calienta eficazmente las partículas mediante procesos complejos de reconexión magnética y fricción de plasma. Segundo, reconexión magnética explosiva. Los campos magnéticos transportados por el viento solar y los campos magnéticos del medio interestelar tienen orientaciones diferentes, direcciones que no coinciden perfectamente. Cuando estos campos magnéticos opuestos o perpendiculares se encuentran finalmente en la frontera, pueden reconectarse explosivamente. Las líneas de campo magnético se rompen dramáticamente y se reorganizan súbitamente en configuraciones de menor energía magnética potencial. La energía magnética liberada durante esta reorganización violenta se convierte directamente en energía cinética de las partículas cargadas. Acelera los iones y electrones a velocidades tremendas. Esto aumenta directamente su temperatura cinética medida. Eventos de reconexión magnética similares ocurren constantemente en la atmósfera solar durante erupciones solares. Liberan cantidades colosales de energía en fracciones de segundo. En la heliopausa, estos eventos probablemente ocurren continuamente, pero a menor escala individual. Su efecto acumulativo, a lo largo del tiempo y el espacio, genera el calentamiento observado. Tercero, ondas de choque múltiples reflejadas. No hay solo un único choque en la heliopausa. La estructura es mucho más compleja de lo que inicialmente se pensaba ingenuamente. Hay capas múltiples donde diferentes propiedades del plasma cambian abruptamente. Las ondas de choque pueden reflejarse entre estas capas. Rebotan repetidamente hacia adelante y hacia atrás. Cada reflexión añade energía adicional a las partículas atrapadas entre las capas. Gradualmente las acelera más y más. Este proceso de aceleración por choques múltiples es bien conocido en astrofísica. Se cree que es responsable de acelerar rayos cósmicos en remanentes de supernovas explosivas. Algo similar podría estar ocurriendo aquí en escala mucho menor. La importancia científica. ¿Por qué importa tanto este descubrimiento de plasma caliente inesperado? Primero, desafía directamente nuestros modelos teóricos previos más confiables. Cualquier modelo científico que no predijo correctamente esta característica prominente, obviamente está incompleto en aspectos fundamentales. Necesita ser refinado, expandido o quizás completamente repensado desde los principios básicos. Esto impulsa directamente el progreso científico genuino. Las sorpresas experimentales obligan a los teóricos a reconsiderar sus suposiciones fundamentales, a buscar nuevos mecanismos físicos
que puedan explicar las observaciones inesperadas. Segundo, esta región caliente probablemente juega un papel activo crucial en la dinámica general de la heliopausa. No es simplemente una característica pasiva sin importancia. El plasma caliente tiene presión térmica significativa. Esta presión empuja hacia afuera, contra el medio interestelar. Contribuye a determinar exactamente dónde se establece el equilibrio de presiones. Por lo tanto, influye directamente en la posición y forma de la heliopausa completa. Tercero, esta capa caliente podría ser una fuente importante de partículas energéticas. Los iones acelerados en esta región podrían eventualmente escapar tanto hacia el interior del sistema solar como hacia el espacio interestelar exterior, contribuyendo a las poblaciones de partículas energéticas observadas en ambos lados del límite. Esto conecta la física de la heliopausa con fenómenos más amplios de aceleración de partículas cósmicas. Las diferencias entre las Voyager. Fascinantemente, Voyager 1 y Voyager 2 midieron características ligeramente diferentes de esta región caliente. Voyager 1, recordemos, cruzó la heliopausa en 2012 cuando su instrumento de plasma ya no funcionaba correctamente después de décadas de uso. Por lo tanto, no pudo medir directamente la temperatura del plasma fronterizo con la misma precisión detallada. Pero otros instrumentos operativos detectaron evidencia indirecta del calentamiento. Vieron aumentos en la intensidad de las ondas electromagnéticas, observaron cambios en el espectro de partículas energéticas. Estos indicadores sugirieron fuertemente que algo inusual estaba ocurriendo térmicamente. Voyager 2, en contraste afortunado, cruzó con su instrumento de plasma, todavía funcionando magníficamente. Pudo medir directamente la temperatura, la densidad y la velocidad del plasma. Proporcionó los primeros datos in situ, realmente detallados, de esta región extraordinaria. Confirmó inequívocamente que el plasma fronterizo era dramáticamente más caliente de lo anticipado. Las diferencias en las mediciones entre las dos ondas también revelaron algo importante. La capa caliente no es uniforme en todas partes del límite invisible. En algunas regiones es más caliente, más intensa. En otras es más fría, más tenue. Esta variabilidad espacial refleja probablemente diferencias en la fuerza de los choques magnéticos locales o variaciones en la eficiencia de los procesos de calentamiento específicos. El misterio persistente. A pesar de años de análisis cuidadoso de los datos transmitidos, muchas preguntas fundamentales sobre esta capa caliente permanecen sin respuesta definitiva. ¿Cuál es exactamente su grosor físico real en diferentes direcciones? ¿Cómo varía su temperatura con el ciclo solar de 11 años? ¿Se calienta más durante máximos solares cuando hay más erupciones violentas? ¿O permanece relativamente estable independientemente de la actividad solar? ¿Qué fracción de la energía total del viento solar se convierte en calor térmico en esta región? ¿Es un proceso eficiente o ineficiente? Existen subestructuras finas dentro de esta capa que las Voyager no pueden resolver debido a limitaciones instrumentales. Capas dentro de capas. Dentro de capas, ¿cómo interactúa exactamente esta región caliente con las ondas de plasma que la atraviesan? ¿Las amplifica? ¿Las amortigua? ¿O las transforma de maneras complejas? Todas estas preguntas permanecen abiertas, esperando futuras misiones espaciales con instrumentos más avanzados. Las implicaciones galácticas. Este descubrimiento no es importante solo para entender nuestro propio sistema solar aisladamente. Tiene implicaciones mucho más amplias para comprender cómo funcionan las heliosferas alrededor de otras estrellas distantes en toda la galaxia. Cada estrella con viento estelar crea su propia burbuja magnética protectora, una heliosfera estelar. Y si nuestra heliosfera tiene una capa caliente inesperada en su frontera, probablemente otras heliosferas estelares también las tienen. Esto podría afectar cómo esas estrellas interactúan con el medio interestelar circundante, cómo protegen sus planetas de la radiación cósmica galáctica, cómo contribuyen al calentamiento general del medio interestelar mediante sus vientos estelares calientes. Los astrónomos están comenzando a observar heliosferas alrededor de otras estrellas cercanas usando telescopios espaciales avanzados. Ven burbujas de emisión de rayos X, estructuras de arco brillantes en ciertas longitudes de onda específicas. Comprender nuestra propia heliosfera en detalle íntimo
nos ayuda a interpretar correctamente estas observaciones distantes. Nos permite hacer predicciones más precisas sobre qué deberíamos ver y qué características buscar específicamente. La energía invisible. Uno de los aspectos más fascinantes de esta capa caliente es que almacena cantidades significativas de energía térmica invisible. Aunque la densidad de partículas es bajísima, la temperatura individual es altísima. Esto significa que hay energía sustancial contenida en el movimiento cinético aleatorio de esas pocas partículas presentes. Si de alguna manera pudieras capturar y canalizar toda esa energía térmica difusa, sería considerable en términos absolutos. Por supuesto, esto es completamente impráctico tecnológicamente. No hay forma concebible de extraer energía útil de un plasma tan tenue y difuso, pero ilustra un punto importante sobre la física del espacio profundo. Incluso regiones que parecen completamente vacías y frías, a primera vista, pueden contener reservas ocultas sustanciales de energía, en formas no obvias inmediatamente. El universo está lleno de energía en lugares inesperados. Solo necesitamos aprender a detectarla y medirla correctamente. Los desafíos de medición. Medir con precisión las propiedades de un plasma tan tenue plantea desafíos técnicos enormes. Los instrumentos deben ser extremadamente sensibles. Deben poder detectar partículas individuales, una por una. Contar meticulosamente cada ion que pasa. Medir su velocidad con alta precisión. Determinar su dirección de movimiento exactamente. Todo esto mientras flotan en el vacío espacial bombardeados constantemente por radiación cósmica, de fondo que puede generar señales espurias falsas. Es un testimonio increíble al ingenio de los diseñadores de instrumentos de los años 70 que los detectores de las Voyager pudieran realizar estas mediciones con éxito décadas después de su construcción original. Funcionaron mucho más allá de su vida útil diseñada esperada. Sobrevivieron condiciones que nadie había anticipado completamente y todavía proporcionaron datos científicos de calidad suficiente para descubrimientos fundamentales sorprendentes. El legado permanente, el descubrimiento de la capa caliente, oculta en la heliopausa, representa exactamente el tipo de ciencia exploratoria que justifica plenamente las misiones espaciales robóticas de larga duración. No sabíamos que estaba allí flotando, no la habíamos predicho confiadamente, pero fuimos de todos modos a explorar con instrumentos científicos y la naturaleza nos recompensó generosamente con una sorpresa maravillosa, un nuevo fenómeno físico inesperado, una nueva pieza del rompecabezas cósmico. Esto es exploración genuina, en su forma más pura y destilada. No simplemente confirmar lo que ya sabemos, sino descubrir lo completamente inesperado, lo que nadie imaginó posible. Las futuras misiones aprenderán de este descubrimiento fundamental. Llevarán instrumentos específicamente diseñados para estudiar esta región con mucho mayor detalle. Mapearán su estructura tridimensional completa. Medirán cómo cambia con el tiempo y el espacio. Desentrañarán completamente los mecanismos físicos responsables del calentamiento extremo. Pero las Voyager fueron las primeras pioneras, las primeras en tocar esta región extraordinaria, las primeras en revelar su existencia a la humanidad asombrada, y por eso merecen un lugar permanente e imperecedero en la historia de la exploración humana. La frontera ardiente, la heliopausa, ya no es simplemente un límite frío y distante en los mapas astronómicos. Es una frontera activa, dinámica, energética. Un lugar donde ocurren procesos físicos violentos constantemente, donde el viento solar choca turbulentamente contra el medio interestelar, donde campos magnéticos se reconectan explosivamente, donde ondas de choque aceleran partículas a energías tremendas, donde una capa oculta de fuego invisible arde silenciosamente en el vacío aparente. Es un laboratorio natural extraordinario para estudiar física de plasmas en condiciones imposibles de reproducir en la Tierra. Las densidades son demasiado bajas, las escalas espaciales demasiado grandes, los campos magnéticos demasiado complejos. Solo en el espacio profundo podemos observar directamente estos fenómenos operando naturalmente, y solo enviando naves espaciales valientes podemos medirlos in situ realmente. La capa oculta de fuego es un recordatorio humilde de cuánto todavía nos queda por aprender sobre nuestro propio vecindario cósmico inmediato, sobre el espacio que rodea directamente nuestro planeta natal protector. Si podemos encontrar sorpresas tan fundamentales tan cerca de casa, ¿qué maravillas nos esperan más lejos en el cosmos inexplorado?